Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella, más hermosa, más cool. Esta iglesia es cool. Así que estamos contentos y continuamos con las historias de la Biblia. Y hoy tenemos, ¿de qué vamos a hablar hoy? De Esdras. ¿Quién conoce a Esdras? Si usted no lo conoce, hoy lo va a conocer. Así que con ustedes, Zuleika González. Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Qué bonito se ven desde aquí arriba. Bendiciones. Yo estoy un poquito afónica, así que si me escuchan por ahí la vocecita. Estamos desde ayer con esa garganta sabrosa, pero nada, vinimos a compartir la palabra. Y como dice nuestra hermana Rosita, si me tocó, me tocó. Así que aquí vamos en el nombre de Jesús. Así que nada, en esta noche saludamos, ¿verdad?, a todos los que se conectan. Vamos a estar hablando sobre la historia de Esdras. Y Esdras me parece que es un hombre espectacular. Yo había escuchado de Esdras, yo había leído, ¿verdad?, en ocasiones de Esdras, pero cuando yo empiezo a meterme más profundo en el tema, yo me doy cuenta como que pero ven acá, ¿por qué no se habla tanto de este hombre? Porque este hombre no es como un David, que todo el mundo dice David, la gente salta, ¡guau! Porque este no dice Moisés y la gente, ¡guau! Pero yo casi no escucho mensajes acerca de Esdras. Así que yo quedé encantada. Así que nada, vamos a entrar rapidito de lleno a lo que es la historia de Esdras, porque yo tengo como 20 páginas en este bosquejo. Y aparte de eso, mínimo nos vamos de aquí como a las 12:30. Así que nada, antes que, ¿verdad?, para poder comenzar, pues quiero que recordemos una cosa. Y es que los libros de Esdras y Nehemías fueron escritos manteniendo como una secuencia de sucesos. Podríamos decir que prácticamente se escribieron como ahí. Así que hay cosas que probablemente van a escuchar que yo diga hoy, que quien le toque predicar la semana que viene es el miércoles de Nehemías, maybe les va a sonar como que lo escucharon. Y es porque ciertamente las historias tienen como una secuencia. Habiendo dicho esto, como les comentaba, yo leí el libro de Nehemías y yo decía, diatre, está brutal porque para nosotros poder llegar al propósito, ¿verdad?, que Dios tenga con uno tiene que ciertamente a veces nadar, luchar, pero sobre todo mantener nuestra convicción en Él, en lo que Él dijo y en lo que Él quiere hacer, sin importar todo lo que se pueda levantar para obstaculizar el propósito de Dios para nosotros. Y debemos preguntarnos realmente quién era Esdras en su esencia. ¿Quién era Esdras? Porque probablemente de nombre leemos Esdras y Nehemías. Pues ahí te suena. Pero en la esencia de él, en su carácter, ¿quién era Esdras? Y yo encontré en la palabra que Esdras, su nombre significa Dios es ayuda. Era descendiente de Finés, él era nieto de Aarón. Finés era nieto de Aarón. So, Esdras viene de esta descendencia. Él viene de esta línea sacerdotal. Él era un escriba, era un gran líder que había dedicado toda su vida a servir a Dios y al pueblo. Esdras, que era un sacerdote, estaba interesado en restaurar la adoración dentro de la comunidad que había regresado del cautiverio babilónico, que no solo conocía la ley de Dios, sino que creía en ella y la obedecía. Un hombre estricto en la aplicación de las escrituras, era un intercesor y un hombre que era amante full de Dios. Este libro tiene 10 capítulos y se divide en 2 partes exactas que están bien marcadas. La tradición dice que Esdras escribió el primero y el segundo libro de Crónicas, los escribió él. Escribió parte del libro de Nehemías, porque Nehemías no escribió solo su libro, Esdras también aportó a eso. Y adicional a esto también escribió el Salmo 119, que es ese que está
en el mismo medio de la Biblia, el más largo lo escribió él, que es ese que pone la gente así en la mesita de noche, ese, que abren la Biblia por el medio y lo dejan ahí. Pues ese es el salmo que escribió Esdras, el más largo, como mencionaba nuestro pastor, y el libro de Esdras. En el libro de Esdras es donde él detalla y se centra en lo que era el regreso de los israelitas a Judea y de la restauración que era necesaria para el pueblo después de que ellos salen de Babilonia, que se les permite la salida después del cautiverio. Tenemos, entre los 10 capítulos que tenemos, les mencionaba que se divide en 2 partes exactas. Se dividen entre los capítulos del 1 al 6, que es donde se relata este primer grupo de cautivos que sale de Babilonia y salen bajo el liderato, eran unos 50,000 aproximadamente, y salen bajo el liderato de Zorobabel. En esta segunda parte, que son los capítulos desde el 7 hasta el capítulo 10, es el segundo grupo que sale de Babilonia. En esta ocasión eran solamente 2,000 y salen bajo el liderato de Esdras. Bien poquito, 2,000. El primer grupo eran 50,000. Como les mencionaba, yo les voy a estar hablando de la historia de Esdras, pero para que podamos entrar en el contexto histórico, vamos a darle un poquito para atrás al tiempo y vamos a saber cómo fue que llegó el pueblo de Dios a ser cautivo en Babilonia, cómo fue que terminó derribado el templo y las murallas, cómo fue que Jerusalén llegó a las ruinas, y luego de todo esto vamos a ver cómo es que Dios restaura la adoración por medio de Esdras. Porque como les dije anteriormente, Esdras, el primer grupo venía enfocado en lo que era la reconstrucción del templo, pero Esdras venía enfocado en restaurar la adoración a Dios. Amén. Toda esta historia comienza en el libro de Jeremías, pero antes de eso quiero mencionarles. En Éxodo recuerdan que Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó, que estaba cautivo. ¿Se recuerdan esa parte de la historia? ¿Sí? ¿Por qué fue que el pueblo de Israel llegó a ser cautivo? Esto lo discutimos en el Éxodo. Porque el pueblo de Israel pecaba de ser un pueblo idólatra, de constantemente, por decisión, adorar a dioses falsos. Así que ya recordamos de antemano que no es la primera vez, ¿verdad?, que vamos a ver que Dios está trabajando con el pueblo y que el pueblo sigue cogiendo esa pata. Así que todo esto comienza en el libro de Jeremías, específicamente en el capítulo 25, donde Dios, por medio de sus profetas, le pedía constantemente al pueblo que salieran de esa condición de pecado. Dejen de estar adorando a otros dioses, dejen de esto, no hagan eso, salga de ese estilo de vida. Y enviaba a sus profetas. ¿Y qué hacía el pueblo? El pueblo se burlaba de los profetas, el pueblo no escuchaba la voz de Dios. Así que en el capítulo 25 del libro de Jeremías, en el versículo 11, en Reina Valera, dice: Dios por medio del profeta Jeremías les dijo: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso es un montón de tiempo. 70 años, un montón de tiempo. Así que Dios les dice: apártense del pecado, dejen de adorar a otros dioses. Yo soy el Dios de ustedes, conmigo lo tienen todo, paren la conducta que tienen. Y el pueblo continuaba. Como dice el buen boricua, cojeaban de esa pata. Así que podemos ver en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36 del 14 al 25, usando la traducción lenguaje actual, donde vamos a poder ver el cumplimiento de esta profecía que Jeremías le hace al pueblo. Dice: de la misma manera se comportaron los principales sacerdotes y el pueblo. Traicionaron a Dios en gran manera, pues siguieron las odiosas costumbres de los países que adoraban dioses falsos. También se comportaron de manera terrible en el templo de Dios, el cual había sido dedicado a su adoración. A pesar de eso, Dios amó a su pueblo y a su templo y les envió muchos mensajeros para llamarles la atención. Pero la gente siempre se burlaba de los mensajeros de Dios y de los profetas y no le hacían caso. Y así siguieron hasta que Dios ya no aguantó más y, muy enojado, decidió castigarlos. Dios hizo que Nabucodonosor atacara a Jerusalén y la derrotara.
El rey Nabucodonosor mató a los jóvenes en el templo y luego mató a muchos de los habitantes de Jerusalén, sin importar si eran hombres, niñas, mujeres, ancianos, lo que fuesen. Nabucodonosor se llevó a Babilonia todos los utensilios del tesoro del templo de Dios, también se apoderó de los tesoros del rey y de sus asistentes. Luego derribó la muralla de Jerusalén, les prendió fuego al templo de Dios y los palacios y destruyó todos los objetos de valor. Los israelitas que quedaron con vida fueron llevados presos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus descendientes. Así permanecieron hasta que el reino de Persia se convirtió en un país poderoso y conquistó a Babilonia. Así fue como se cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. El territorio de Judá quedó abandonado 70 años. Solo así pudo disfrutar paz. Y aquí ya contestamos las primeras preguntas. ¿Cómo fue que Jerusalén llegó a su estado? ¿Cómo fue que el templo fue derribado y las murallas también? Ya sabemos que el pueblo era un pueblo idólatra y que Dios, como dice aquí, se cansó literal de llamarles la atención, así que permitió que nuevamente fueran llevados cautivos. En Jeremías 29:10, en traducción lenguaje actual, dice: ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia y cuando se cumpla este tiempo les prometo que los haré volver a Jerusalén. Aquí comienza lo que es esa primera parte del libro de Esdras, que comienza del capítulo 1 al capítulo 6. Y comienza en Esdras capítulo 1 del 1 al 7 con la carta del rey Ciro, con un edicto que él hace. ¿Lo tienes, Carlos? Dice: en el primer año de Ciro. Quiero que se mantengan alerta y que presten atención porque aquí hay muchos, ¿verdad? En estos primeros versículos que comparto hay mucha información bien importante que los va a hacer entender después porque Esdras es llamado a lo que es llamado. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para construir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes en el lugar que se encuentre este remanente judío. Que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Y esto es impresionante porque al principio dice que lo primero, ellos pasaron de ser cautivos y como Dios cumple lo que promete y cumple su palabra y Él dijo que solamente eran 70 años, probablemente ellos decían: ¿cómo Él nos va a sacar de aquí? Si nosotros llevamos 70 años aquí cautivos, probablemente hasta se le olvidó, ni se acordaban el tiempo que estaban allí cautivos. Pero dice la palabra que Dios despertó el corazón de Ciro. Dios se encargó primero de tocar el corazón de quien reinaba en ese momento, para entonces poder ejecutar lo que ya le había prometido al pueblo. Luego de esto le da provisión al pueblo aún antes de que saliera este edicto. Ya Dios había proveído, no solamente proveyó lo que les había sido quitado cuando el templo fue destruido, sino que les provee aún más abundantemente de lo que ya ellos habían supuestamente perdido. Y así es como nuestro Padre realmente es con nosotros. Así es Dios con nosotros. Yo leía esto y yo decía: así tú eres, Padre. A veces nosotros pensamos que estamos perdiendo algo. Y a lo mejor simplemente Dios hay algo que está trabajando con nosotros. Hay un área que Dios quiere cambiar, transformar, trabajar. Y cuando tú piensas, a lo mejor es quitándote algo, mira, te voy a poner esto aquí, a lo que podemos trabajar eso contigo. Y cuando menos tú te lo esperas, que se te olvidó ya la promesa, se te olvidó lo que sea,
Dios te dice, mira, toma lo que te había quitado, pero también te tengo esto para que llegues a donde yo te prometí. Amén. Como les decía, Dios movió el corazón de los sacerdotes para que fueran a reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos colaboraron, dándole objetos de plata, de oro, provisiones para el viaje, les dieron animales, les dieron regalos muy valiosos, además de ofrendas voluntarias. El propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Él juraba que eso era de él. Lo que es tuyo, es tuyo. Así que aquí podemos ver la retribución de Dios. No solo le devuelven lo que les fue quitado, sino que también les añade. En el capítulo 2 es donde está la lista de todos los que regresaron con Zorobabel, que eso usted lo va a leer en su casa, porque son como 50,000 y eso sí, ahí vamos a estar como hasta las 12. Eso es lo que va a encontrar en el capítulo 2. Para el capítulo 3 vamos a encontrar lo que es la reconstrucción del altar y el templo. Y lo vamos a leer en Esdras 3, del 1 al 5, que dice: a comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén. Y en varias versiones dice que se reunió con un propósito, un mismo propósito. ¿Cómo fue que se reunieron? Con un mismo propósito. Y eso lo puse ahí como con amarillito, porque aquí hay algo muy importante. Y es que cuando el pueblo se reúne, pues ellos tuvieron unos días, cuando llegaron como 3 días de descanso. Pero cuando ellos ya llegan a reunirse, ellos están unánimes. Allí no había uno jalando por un lado, allí no había otro jalando para el otro. Estaban todos unánimes. Y la unión es bien poderosa. Y a veces Dios promete y Dios dice que va a hacer, que va a dar, que va a cumplir. Pero por uno solo que esté dividido, tenga el corazón, la mente dividida, la cosa se va a empezar a frenar. Pero este pueblo estaba unánime en lo que Dios había prometido. Ellos estaban en la misma visión, entendiendo que ellos fueron cautivos, que la misericordia de Dios los alcanzó y les dio salida del cautiverio, y que ellos, no importando qué, le iban a levantar casa a Dios. Amén. Entonces Jesúa, continuando los versos, recuerden que son del 1 al 5, hijo de Joasadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar de Dios, del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios, a pesar de que tenían miedo de los lugareños, o sea, de los que vivían allí. Reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Celebraron el festival de las enramadas, como estaba establecido en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de Luna Nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. Y esto nos dice otra cosa que no sea que ellos estaban regresando a hacer lo que la ley había dicho. Volvemos a lo mismo. Esto no habla de otra cosa que no sea que esta gente estaban todos unánimes y enfocados en cumplir lo que Dios había establecido en su palabra. Ahí no había nadie torcido. Todos querían caminar hacia lo mismo. En los capítulos 4 y 5 del libro de Esdras vamos a encontrar lo que es la oposición y la pausa de la reconstrucción del templo, porque sí hubo oposición, porque obviamente cuando Dios quiere hacer algo, se levanta todo a la vez, olvídate. Y sí hubo oposición, pero aún en la oposición, Dios estaba. Amén. Así que vemos que la oposición se levanta para construir el templo. Los adversarios locales se oponen, intentando desalentar e intimidar al pueblo para impedir que siguieran trabajando.
Sobornaron a los funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación duró durante todo el reinado de Ciro, el mismo que les dio salida, el mismo al que Dios le habló. Cuando él se fue, hicieron party. En este momento los planes no prosperaron, pero más adelante los enemigos de Judá insistieron en hacer lo imposible para que esa obra se detuviera hasta lograrlo. Y se detuvo la construcción hasta el segundo año del reinado de Darío. Y cuando yo busqué, conté, sumé, resté, busqué, porque yo quería saber cuánto tiempo fue que se detuvo esa obra. Porque cuando yo leo, pareciera que eso fueron 2 días, pero realmente fueron 15 años. ¿Ok? Esa obra a la que Dios dijo que se va a cumplir, que se va a hacer, levántenme en el altar, allí van a adorarme, tanto chavó y chavó el enemigo hasta que logró que esa obra se detuviera. Vamos a leer Esdras 4, del 23 al 24, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando Rehum, Simsai y sus colegas oyeron la lectura de esta carta, estos espejuelos están funcionando bien, del rey Artajerjes, se fueron deprisa hacia Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. No por las buenas, a la fuerza. Porque si a las buenas no podemos, pues entonces metemos la presión. Pero Dios, por medio de los profetas Ageos y Zacarías, quienes hablaron al pueblo de parte de Dios, les dio ánimo para que continuaran con lo que era la reedificación. Luego, nuevamente, ellos volvieron los enemigos de Judá y le dijeron, ¿quién les dio permiso de continuar esto? Claro, porque ellos estaban listos, ellos estaban ready ya. Ellos dijeron, ya pasó mucho tiempo, 15 años, tenemos que hacer algo. Pero como que no cogían impulso, no se animaban, porque tenían miedo. Llegaron los profetas de Dios y les dijeron, ¿qué pasó? Vamos a coger ánimo aquí. Esto hay que terminarlo. Dios dijo que esto iba, así que vamos para adelante. ¿Y qué ellos hicieron? Vamos para adelante. Arrancaron a construir, felices de la vida. Llegaron los enemigos nuevamente. ¿Quién les dio permiso? Si esto lo paramos nosotros, esto se acabó. Ustedes no van a seguir con esto. Pero ahí no quedó la historia. Así que en el capítulo 6 vamos a ver lo que es la reanudación de los trabajos de la reedificación del templo. Ya vimos que la reedificación del templo había sido detenida por la oposición del enemigo. Ellos habían escrito una carta al rey tratando de dar una impresión falsa de la ciudad de Jerusalén, llamándola una ciudad rebelde y mala. O sea, ellos estaban tirándole la mala. En su esfuerzo por detener la obra, enviaron cartas al rey Darío informándole que el pueblo de Dios continuaba con la edificación del templo para que investigaran esta situación. Y el rey Darío, esta es mi parte favorita de todo este mensaje, y el rey Darío hizo una investigación. Claro que sí. Ellos trataron de muchas maneras de detener esta obra, no solamente una vez. No fueron 2 veces cuando fueron y preguntaron, ¿quién les dijo que continuaran? Fueron varias veces. Claro, porque el enemigo no se cansa, se no descansa, Dios mío. Eso es, dale que es tarde y por aquí no, pues por acá, y por acá no, pues por acá. Mi hermano, cógete un break, pero no se coge break. Por eso nosotros tampoco. Así que en Esdras capítulo 6, versículos del 7 al 12, préstenme atención porque quiero que se lo disfruten como yo cada vez que lo leía. El rey Darío leyó la carta que se le enviaron en todos los idiomas, se la tradujeron y todo, y como ya estaba cansado, hizo la investigación y esta fue su respuesta. No estorben la construcción del templo de Dios. Dejen que se reconstruya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá, ni al de los ancianos de los judíos. Además, por la presente decreto, dice decreto, que ustedes tendrán que ayudar a esos ancianos, o sea, los mismos que estaban dando quejitas, esos, de los judíos, mientras reconstruyan el templo de Dios. O sea, pónganse a trabajar y hagan silencio ya, no quiero más quejas. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra, sin demora, con los impuestos que se recauden en la provincia situada al occidente del río Éufrates, a fin de que la construcción no sea interrumpida. Denles
a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesiten, sean becerros, carneros o corderos, para las ofrendas quemadas que presenten al Dios del cielo. Y sin falta, provéanles toda la sal, todo el trigo, el vino y el aceite que requieran para cada día. No a veces, para cada día. Entonces ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo y orar, dedíquense a orar, por el bienestar del rey y sus hijos. También declaro a los que violen de cualquier manera este decreto, esto es un poquito violento, se les arrancará una viga de su casa, luego serán levantados. Aquí me dicen levantado, nueva traducción viviente, yo tengo levantados. Y atravesados en ella. O sea, van a sacar un palo de la casa y lo van a pasar por el palo. Y su casa será reducida a un montón de escombros, que el Dios que eligió la ciudad de Jerusalén como el lugar donde se dé honra a su nombre, destruya a cualquier rey o nación que viole este mandato y destruya este templo. Yo, Darío, he emitido el presente decreto, que se obedezca al pie de la letra. O sea, esta gente están tratando de detener la obra y el rey que viene dice, ¿ustedes saben qué? En serio, dejen a esa gente tranquila. Pero ahora no solamente los van a dejar tranquilos, no los van a molestar. Es que les van a proveer todo lo que ellos necesiten. El tiempo que les tomen, le van a dar todo lo que necesiten. Diariamente tienen que llevarle trigo, tienen que llevarle aceite, tienen que llevarle el vino. Ahora son sirvientes, proveedores, son todo. De ser gente que molesta, pasaron a ser los que iban a suplir la necesidad que hubiese en el pueblo de Dios. El enemigo está trabajando para nosotros los del reino, porque así fue que Dios lo estableció. Amén. Así que para mí esto fue como que wow, qué manera de terminar esta primera parte del libro de Esdras. Y como ya hemos podido apreciar, la situación en Jerusalén fue en un principio desalentadora, pero vemos a Dios peleando por su pueblo y haciendo cumplir su palabra. El templo es completado y se celebra una dedicación solemne, mientras el pueblo renueva su compromiso con la adoración y la ley a Dios. Dios le dio la victoria a su pueblo. Denle un aplauso al Señor. Yo voy a tomar un poquito de agua, esos son los anuncios. Así que con esto llegamos a la segunda parte del libro de Esdras. Y aquí es donde comienza, yo estoy a tiempo. Así es donde comienza Esdras, de los capítulos del 7 al 10. Y en este capítulo número 7 es donde vamos a encontrar lo que es la llegada de Esdras. Con el segundo grupo de exiliados, que como comenté en un principio, este grupo venía más enfocado en lo que era la restauración de la adoración del pueblo, por medio de lo que era la obediencia y la consagración. Porque cuando vemos que Él va a restaurar la adoración, a lo mejor pensamos, Él va a llegar allí con un montón de instrumentos, esa gente van a tocar, van a salir las danzoras con las panderetas, y de eso no se trata la restauración de la adoración. Wow, Alberto. Se trata más bien de la obediencia y la consagración a Dios. Es ahí donde comienza nuestra adoración. En la obediencia y en la consagración a Dios. En Esdras capítulo 7, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice que este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. Así que según yo estudiaba el personaje de Esdras, podía haber otras cualidades también en él, además de las que mencioné al principio, que para mí lo distinguen y definitivamente no nos vamos a olvidar de esto. Esdras, sin duda alguna, había sido un hombre apasionado por Dios, amante de su palabra, era un intercesor con un corazón noble y que definitivamente la gracia de Dios estaba con él. Y es por esto que vamos a ver el respaldo de Dios aún antes de que él volviera de Jerusalén.
En la primera parte, Dios proveyó todo lo que necesitaba el pueblo cuando venían bajo el liderato de Zorobabel. Pero con Esdras también vemos lo mismo. Hay un tiempo entre cuando llegó el primer grupo y el segundo grupo que aproximadamente pasaron, según yo leí, eran como unos 80 años. Aproximadamente. Así que eso también es un montón de tiempo. Y sin embargo, aunque pasó un montón de tiempo, vemos que la mano de Dios no se ha cortado entre un grupo y otro, sino que Dios se encargó de proveerle de igual manera a este segundo grupo. En Esdras capítulo 7, versículos del 21 al 26, en la Nueva Traducción Viviente, dice: yo, el rey Artajerjes, por la presente, envío el siguiente decreto a todos los tesoreros de la provincia situada en el occidente del río Éufrates. Deben darle a Esdras, el sacerdote y maestro de la ley del Dios del cielo, todo lo que él les pida. Le darán hasta 3.400 kilos de plata, 500 canastas de trigo, 12.000 litros de vino, 12.100 litros de aceite de oliva y sal en cantidad ilimitada. Procuren proveer todo lo que el Dios del cielo exija para su templo. Pues, ¿por qué hemos de correr el riesgo de provocar el enojo de Dios contra los dominios del rey y de sus hijos? También decreto que a ningún sacerdote, levita, cantor, portero, sirviente del templo, ni a ningún otro trabajador de este templo de Dios se les exige el pago de tributo, derechos aduaneros o peajes de ninguna clase. Y tú, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha dado a fin de nombrar magistrados y jueces que conozcan las leyes de tu Dios, para que gobiernen a toda la gente de la provincia situada en el occidente del río Éufrates. Enseña la ley a todo el que no la conozca. Cualquiera que se niegue a obedecer la ley de tu Dios, y la ley del rey será castigado de inmediato, ya sea por muerte, destierro, confiscación de bienes o encarcelamiento. Volvemos a lo mismo. No solamente le provee todo, le da autoridad. Lo envía, pero la envía con autoridad. Tú no solamente vas a llevarle a toda esa gente que está allá, tú vas a llevar todo lo que se necesite para el templo. Todo lo que tú necesites, pídelo, que Dios te lo va a proveer. Todo lo que tú quieras, pídelo, que Dios lo va a proveer. En Esdras 7, 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice que así fue, porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Volvemos a lo mismo. La obediencia trae consigo bendición. En Esdras 7:14 dice: por la presente, yo y mis 7 consejeros te ordenamos, a Esdras, que averigües la situación en que está Judá y Jerusalén, basado en la ley de tu Dios, la cual está en tus manos. Nuevamente, le da el poder, le da la autoridad. En el capítulo 8 del libro encontramos la lista de las personas que regresaron a Jerusalén, pero en este caso bajo el liderato de Esdras, y eso tampoco los vamos a leer. Dice la palabra en Esdras 8:15: reuní a los desterrados junto al canal de Ahava y acampamos allí 3 días mientras revisaba la lista de las personas y los sacerdotes que habían llegado. Esto es impresionante. Y descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarlos. Ni uno solo. ¿Y qué es un levita? Los levitas no poseían ni tierra ni heredad, puesto que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén, como la adoración, la alabanza, sacrificios, ofrendas y otros. Y ni uno solo se ofreció a ir. Es como que nos vamos a mudar por un nuevo lugar y nadie diga yo, porque usted es un levita. Usted es un encargado de adorar a Dios. Pero ni uno solo dijo yo. Así que Esdras lo resolvió bien rapidito. Con la autoridad que tenía, mandó a llamar a varios jefes del pueblo, mandó a llamar a hombres con discernimiento, mandó a otros a ver al jefe de los levitas para que les enviaran ministros. O sea, él se montó.
porque él creyó la palabra que le fue dada. Tú pide lo que tú necesites, nene. Así que él dijo, no vino ningún levita. Perfecto. Mándenme a buscar los que más tengan discernimiento. Mándenme a buscar a los mejores adoradores. Mándenme a buscar a los mejores sacerdotes, a la gente más recta. Esa es la gente que yo necesito para avanzar a donde Dios me quiere llevar. Y eso fue exactamente lo que él hizo. En Esdras 8:21 dice que, esto ya yo lo leí. No, allí junto al canal de Ahava di órdenes de que todos, o sea, una vez llegó todo el mundo, él dio órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Aquí vemos al Esdras intercesor. Allí, él no solamente recibió a todos los que venían. Una vez que ya estaban allí, él los literalmente les dice, vamos a consagrarnos, vamos a prepararnos porque para donde nosotros vamos no va a estar nada fácil. En Esdras 8 del 31 al 32 dice que el 19 de abril levantamos el campamento junto al canal de Ahava y nos dirigimos a Jerusalén. O sea, levantaron el campamento y nos fuimos. La bondadosa mano de nuestro Dios nos protegió y nos salvó de enemigos y bandidos a lo largo del camino. Así que llegamos a salvo a Jerusalén, donde descansamos por 3 días. Una vez más vemos cómo Dios responde a su oración y los lleva sano y salvo tal como ellos le pidieron, hasta su destino. En el capítulo 9, cuando Esdras llega a Jerusalén, se da cuenta de que el pueblo no estaba viviendo de la manera más santa que digamos. Habían vuelto nuevamente a las prácticas que los llevó a la condición en la que estaban en el principio. Habían vuelto a adoptar las costumbres paganas, sumergidos nuevamente en la inmoralidad e idolatría. Y que los primeros en cometer esta falta fueron los líderes y los funcionarios. El pueblo había adoptado por costumbre casamiento mixto con los fereceos, con los jeduseos y con todo lo feo. Y no solamente ellos habían adoptado esta costumbre para ellos, sino que también lo habían hecho con sus hijos. Estaban empezando a casar a sus hijos con todo este reguero de gente que le encantaba estar adorando a otros dioses. Y si tú te juntas con alguien que no está caminando en la misma visión que tú, pues lamentablemente va a llegar un momento en el que tú también, si no estás parado firme, vas a cojear de la misma pata. Entonces, lamentablemente, el pueblo de Israel sabe que es cojo y se junta con un cojo. Ay, papá Dios. No hacen uno. Así que, ¿qué hicieron? Comenzaron nuevamente a tener la misma caída. Empezaron a adorar a dioses falsos, porque tienen una mujer, porque tienen un marido que adora a dioses falsos. Así que, ¿cuál fue la reacción de Esdras? Dice Esdras 9 del 3 al 7 que al oír esto, Esdras se rasgó el manto y la camisa. Me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. Así dije yo, ay Dios mío. Entonces, todos los que temblaban ante la palabra del Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del destierro. Allí me quedé sentado, totalmente horrorizado, hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mis ropas rasgadas. Caí de rodillas y levanté las manos al Señor, mi Dios. Hice la siguiente oración. Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa, llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy, hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón, o sea, él reconoce la condición del pueblo, incluyéndose a él, aunque él no hizo nada. Hasta el día de hoy, hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esta razón nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, nos han capturado. Siguiente.
nos han robado y nos han deshonrado, tal como estamos hoy. Entonces esto a mí me ministra bien brutal porque él no hizo así. Él no dijo, el pueblo este tuyo está al garete, son unos pecadores, otra vez están con las mismas conductas. Él metió los pies en el bote y dijo, si esto es con ustedes, es conmigo. Yo estoy aquí por un propósito y ese propósito es llevarlos ustedes a la condición donde Dios los quiere tener. Él pudo bien haber dicho, esto no es conmigo, yo mejor salgo corriendo porque entonces puede que también yo me caiga de esa agua. Pero él hizo una oración bien poderosa, donde él reconoce la condición en la que está el pueblo, donde se arrepiente. Se arrancó el pelo con las manos. ¿Sabes lo que es eso? Con un cepillo eso duele, con las manos yo no me imagino. Así que así de grande era su dolor y su luto por el pecado del pueblo. Y esta oración nos lleva al último capítulo de Esdras, donde el pueblo confiesa su pecado, donde el arrepentimiento de Esdras delante de Dios por el pecado del pueblo, su intercesión por ellos, su amor, su pasión por obedecer a Dios, también provocó el arrepentimiento del pueblo. En Esdras 10:1 dice que mientras Esdras oraba y hacía esa confesión llorando y postrado, rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Si él hubiese levantado el dedo para decirle ustedes, ni uno solo se hubiese arrepentido del pecado. Pero el amor de Dios que había en él lo lleva a pararse también ahí en la condición de ellos. Y literalmente yo miro esto y yo digo, Jesús, yo estoy mal. El Padre está ahí mirándome. Y Jesús viene y hace así. Mírame a mí. Y Esdras tenía el corazón de Dios. Y eso a mí, yo amé a Esdras. Esdras tenía el corazón de Dios. Y así nosotros estamos llamados a hacer. A veces somos bien injustos con la gente. Pero nosotros tenemos que a veces también pararnos en la condición de ellos, ver la condición de ellos y orar y clamar e interceder por ellos, no acusar, porque de seguro eso no va a traer arrepentimiento. El único acusador aquí es el diablo. Así que, lamentando esta situación, Esdras, al enterarse del pecado del pueblo, se humilló delante de Dios y oró por la nación. La desobediencia del pueblo lo tocó profundamente. Y otra cosa es, hay situaciones aquí en el gobierno, nosotros no nos podemos hacer locos. Mira, vaya y anótese en la lista de intercesión, que la oración es bien poderosa. Amén. En Esdras 10, del 4 al 5, en el versículo 7 también, y del 10 al 12, lo voy a leer corridito. Secanías, que era un levita, le dice a Esdras, recordemos que él estaba postrado, imagínate, o sea, esto nosotros lo vemos así, pero eso debió haber sido bien trágico, arrancarte la barba, el pelo, gritar, arrancarte la ropa. Así yo me lo imagino, un show bien brutal. No puedo hacerlo así bien exagerado porque no están grabando. Pero, imagínatelo así literal. Arrancándose la ropa. Me imagino él preguntándose, pero otra vez esta gente con el mismo pecado. ¿Sí? Así que Secanías, un levita, le dijo, levántate, porque es tu deber decirnos cómo es que debemos proceder para arreglar esta situación. Nosotros te respaldamos, por lo tanto, sé fuerte y actúa. O sea, no dejes que el enemigo te gane, no dejes que la tristeza te agobie, no dejes que él gane terreno. Levántate y haz lo que tienes que hacer. Si tú tienes las herramientas, Dios te dio la autoridad desde el principio. Antes de salir, Dios te dijo lo que tenías que hacer. Mete mano y dale para adelante. Amén. Así que, entonces Esdras se puso de pie y exigió que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel juraran que harían lo que dijo Secanías. Así que todos hicieron un juramento solemne.
Luego se proclamó por todo el territorio de Judá y en Jerusalén que todos los desterrados debían presentarse en Jerusalén. Entonces, Esdras, el sacerdote, especifica, no dice Esdras, el que vino de Babilonia, el desterrado, no, dice Esdras, el sacerdote. Él tomó su postura, él tomó su posición. ¿Ok? Se puso de pie y les dijo: ustedes han cometido un pecado terrible. Los confrontó. Primero lloró, se rasgó las ropas, hizo de todo, clamó, pero los confrontó, porque la gente hay que confrontarla. Ustedes han cometido un pecado terrible al casarse con mujeres paganas. Han aumentado la culpa de Israel, por lo tanto, confiesen ahora, no mañana, ahora su pecado al Señor, Dios de sus antepasados. Y esta parte me da gracia porque cuando quieren meterte los bolchos te dicen, o sea, al Dios de tus antepasados, al Dios de todos tus familiares. Así que dale, ponte serio. Y hagan lo que Él exige. Apártense de los habitantes de esta tierra y sepárense de esas mujeres paganas. Entonces, toda la asamblea levantó la voz y respondió: sí, tienes razón, debemos hacer lo que tú dices. Vemos que Esdras tomó posición, tomó postura, se paró recto, secó las lágrimas. Ya no voy a llorar más nada. Yo soy ahora el sacerdote Esdras. Se quitó la ropa de intercesor. Ahora soy el sacerdote Esdras. Ahora voy a poner vergüenza a esta gente. Se paró, le metió cara al asunto, confrontó a esta gente y ¿saben qué hicieron? Dijeron: tienes toda la razón, porque Dios los respaldaba. Es verdad que hemos fallado, es verdad que hemos pecado, así que nosotros vamos a hacer lo que tú digas, que realmente es lo que Dios diga. Luego de esto, el pueblo se arrepiente de sus pecados y se compromete a separarse de los matrimonios ilícitos, que cabe recalcar que tenían hasta hijos. Definitivamente la respuesta de Esdras ante la situación ayudó a guiar el pueblo de regreso a Dios. Logró la anulación de los matrimonios mixtos y enseñó públicamente la ley. Y en las escrituras se dice que Esdras murió en Jerusalén a una edad ya avanzada. Amén. Bendiciones. Hasta aquí mi parte. Antes de terminar la grabación, ponte sobre tus pies y vamos a hacer una oración. Solo repite conmigo: Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.